Hoy, muchachos, el trabajo va a ser continuar con la temática. ¿Listo? ¿Cuál es la temática que corresponde el día de hoy? Hoy corresponde la temática de gestión de proyectos, pero en la parte de gestión de proyectos vamos a ver la parte específica de gestión de recursos, o más bien de asignación de recursos. ¿Listo? La asignación de recursos en la gestión de proyectos es un campo supremamente importante, sobre todo porque en algunos proyectos hablamos de la existencia de algo que se llama recurso restrictivo de capacidad o recurso limitante, ¿vale? El recurso restrictivo de capacidad o recurso limitante es aquel recurso que en determinado momento se convierte en una restricción, bien sea porque no hay cantidades suficientes, ¿listo?, para desarrollarlo a lo largo del proyecto en las condiciones deseadas o ideales, o bien sea porque en determinado momento vamos a tener que decidir a dónde va. ¿Listo? Entonces, bajo ese contexto, se han desarrollado un conjunto de técnicas de gestión de recursos al interior de los proyectos. Todas estas técnicas, bueno, más bien estas técnicas se fundamentan en diferentes heurísticas y metaheurísticas que tienen como propósito permitir que el proyecto pueda ser ejecutado evitando al máximo posible, y pilas con esto, evitando al máximo posible la adición de recursos restrictivos. Es decir, supongan ustedes que ustedes van a ejecutar un proyecto, ¿vale? Un proyecto es una construcción de un software, por ejemplo, y que para la construcción de ese software, en determinado momento, ustedes tienen un único computador, ¿vale? Pero resulta que lo están desarrollando en grupo. Y en algún momento de la gestión del proyecto, resulta que ese computador es requerido para ser utilizado por 3 de las personas del grupo, ¿vale? Entonces, en ese momento el computador se vuelve restrictivo, se vuelve ese recurso restrictivo. Las técnicas de gestión de proyectos, o más bien de gestión de recursos, perdón, tienen como propósito gestionar el proyecto de forma tal que no sea necesario, en la medida de lo posible, es decir, tratan de minimizar la posibilidad o la probabilidad de que haya que comprar 2 computadores más para darle un computador a cada uno de los que necesitan, sino que se puede ejecutar el proyecto con ese único computador, sin que sea necesario alargar el proyecto más allá de la duración pactada, ¿vale? Sobre todo porque en cuestiones de proyectos de ingeniería, demoras posteriores a la fecha pactada de finalización tienden a ser sancionadas. Es decir, existen multas, ¿vale?, para aquellos proyectos que se entregan después de la fecha contratada. Si ustedes están trabajando en el sector público y tienen un contrato para entrega de un software, ¿vale?, para el 3 de marzo, perdón, para el 7 de abril, es decir, para mañana, y resulta que no lo entregan el 7 de abril, pues inmediatamente se abre la posibilidad de que quien los contrató pueda abrirles un proceso, listo, por incumplimiento de contrato. Así ustedes lo entreguen al día siguiente. Ustedes lo tienen programado para el 7 de abril y lo entregan el 8 de abril. Inmediatamente pueden ser objeto de que la Contraloría General de la República y la Procuraduría les caigan encima y les abran una investigación, por un lado fiscal, es decir, por detrimento patrimonial, y por otro lado disciplinaria, porque entregaron el proyecto un día después de la finalización contratada, ¿vale? O incluso hay contratantes que dicen, usted no me cumplió, inmediatamente hablan con la aseguradora y les corren las pólizas de seguro, ¿vale? Entonces, el propósito de estas técnicas es evitar eso. Es evitar que el proyecto, en la medida de lo posible y desde los momentos de planeación, porque es lo importante de esto, ¿vale?, que si ustedes lo hacen en la planeación, acuérdense que la planeación es previo a la ejecución. Entonces, desde la planeación se puede saber
con un alto grado de certeza cómo va a ser ejecutado y si es necesario desde el principio decir, oiga, señor contratante, en estas condiciones no lo puedo ejecutar. Necesito o que me aumente el presupuesto, el cual va a ser utilizado para esta cosa en estos periodos, o que me permita entregarle en un tiempo posterior, el cual va a ser de tanto, ¿vale? Porque hasta allá llega esto, a decir por cuánto tiempo voy a demorarme o voy a necesitar una extensión en el plazo, o decir por cuánto dinero voy a necesitar una extensión en el monto del contrato y cómo va a ser utilizado, ¿vale? Entonces, el propósito es eso, que desde la planeación yo pueda decir eso y con eso me evito el problema que sobre la marcha aparezcan estas situaciones que no las había planeado y se generen incumplimientos que ya les digo, en el sector privado acarrean multas, sanciones, ¿vale? Cobro de seguros, de pólizas de seguros, y en el sector público, además de eso, implican procesos disciplinarios por parte de la Procuraduría, procesos fiscales por parte de la Contraloría e incluso, dependiendo de los resultados de estos dos, procesos penales a cargo de la Fiscalía General de la Nación. Entonces, para evitarse todos los problemas es mejor desarrollar estos ejercicios de planeación, ¿vale? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Ahora, existen múltiples técnicas. Y estas múltiples técnicas todas tienen ese propósito. Permítame un segundo y acá voy a vincular el iPad para empezar a rayar unas cositas. Ya yo puse a grabar, sí, ya está grabando. Perdón que esto me ingresó como... ingresó como usuario con micrófono abierto y entonces empieza a generar ese eco, ese ruido incómodo, súper incómodo. Listo, yo creo que ahora sí conecta bien. Creo. Sí, perfecto. Entonces, este conjunto de técnicas, entonces, vuelvo y les digo, tienen como propósito asignar recursos restrictivos de capacidad, ¿vale? Al proyecto. Y a partir de esto poderlo gestionar. Con un propósito, o bueno, un par de propósitos en particular. Primer propósito, evitar al máximo, ¿listo? Evitar al máximo que sucedan algunos de estos eventos. Primer evento, ¿listo? Que haya que extender o prorrogar el plazo de finalización. Que esto en términos de proyectos, el tiempo tardío tiempo de finalización tardío del proyecto. Y lo otro que se pretende evitar
¿Listo? Es tener que adquirir recurso adicional, es decir, ampliar la capacidad de recurso. ¿Por qué? Pues es sencillo. Ya explicamos lo de por qué se busca no tener que prorrogar el proyecto. ¿Listo? Porque prorrogar el proyecto implica más costos, más tiempos, posibles sanciones. Ampliar la capacidad de recurso, pues es la respuesta fácil. Ah, no, es que el proyecto, volvemos al ejemplo que les decía, es que se necesitan 3 computadores y solo hay uno. Ah, compren 2. Ampliar el recurso. Eso es ampliar el recurso. Listo. Primero, para proponer a comprar 2 computadores no se requiere ser ingeniero. Eso lo hace un pelado de colegio. Por lo tanto, pues ustedes no tendrían por qué estudiar ingeniería para salir con ese tipo de respuestas. ¿Claro? Y está precisamente estudiando ingeniería para evitar salir con semejantes cosas. Entonces, primera cuestión, optimizar el recurso. Segunda cuestión, listo, hay que comprar 2 computadores porque no hay otra opción. Listo, es decir, dejar esa opción de ampliación de la capacidad del recurso como último plan, listo, como último plan cuando toda la optimización ha fallado. Entonces, ese es el último plan y cuando toca acudir a ese último plan, pues hay que tener en cuenta que cuesta, ¿vale? Ah, no, es que ¿de dónde voy a sacar la plata para comprar 2 computadores? Ah, el contratante no quiere ampliarme el monto del contrato. Tengo 2 opciones. O alego desequilibrio económico y cancelo el contrato, o reduzco mi margen de utilidad o incluso saco de mi bolsillo y agrego 1 o 2 computadores dependiendo cómo se necesite, ¿vale? Entonces, como esas 2 alternativas generan inconvenientes adicionales, pues entonces aparecen estas técnicas, cuyo propósito es precisamente evitar, y como les digo, y esto vamos a ponerlo dentro de rojito, evitar al máximo esta situación. ¿Listo? Evitar al máximo esa situación. Ahora, ¿por qué evitar al máximo y no simple y llanamente evitar? ¿Por qué? Porque es probable, ¿listo? Es probable que ustedes encuentren proyectos donde el recurso restrictivo de capacidad, después de aplicarle esta o cualquier otra técnica, nos haga imposible la ejecución del proyecto en los plazos inicialmente contemplados o en las condiciones inicialmente contempladas. Por lo tanto, no existe otra alternativa distinta o a ampliar el proyecto, prorrogarlo, ¿listo? A extenderlo o aumentar la capacidad del recurso, ¿vale? Es decir, es probable que ustedes se encuentren proyectos donde la única solución sea esa, ¿listo? Y por eso no hablamos de evitar totalmente, sino de evitar al máximo. Es decir, esa es una solución aceptada, pero que debemos dejarla, bajo nuestra condición de ingenieros, debemos dejarla como la última opción. ¿Listo? Cuando ya no haya más que hacer, ahí sí decir, bueno, definitivamente no pudimos hacer más, hay que entrar a ampliar recursos o hay que entrar a extender el plazo, pedir prórroga, ¿vale? Y obviamente tener en cuenta los respectivos costos que nos acarrean estas decisiones. Entonces, a mí me gusta utilizar mucho una técnica que se llama algoritmo de Gray-Kidd. El algoritmo de Gray-Kidd es una técnica de gestión, de asignación de recursos o de gestión de recursos en proyectos que a mí particularmente me parece supremamente práctica porque hace uso de un elemento que ustedes ya saben calcular que se llama tiempo de reserva total, tiempo de reserva total de la actividad
y hace uso de otra herramienta que se llama diagrama de Gantt. Diagrama de Gantt que no es más que un eje XY donde ponemos las actividades, cosa que es supremamente sencilla de hacer, supremamente sencilla de entender, ¿vale? Hay otras metodologías que utilizan otras herramientas, incluso algunas requieren software especializado, incluso algunas requieren el uso de metaheurísticas como algoritmos genéticos o redes neuronales, ¿vale? O Deep Search, que es la más compleja, no por lo difícil, realmente es más complejo programar en otras, sino porque es la que explora absolutamente todas las alternativas y eso la hace muy, muy densa. ¿Listo? Y esas otras metaheurísticas, pues obviamente implican un conocimiento no solamente más avanzado por parte de quien las aplica, sino costo, ¿vale? Mucho más costo. ¿Por qué? Porque no se pueden hacer a manito. Requieren, por el tipo de información que se va a manejar, pues que sean hechas a través de una programación especial realizada en computador, ¿vale? Y eso le eleva el costo a las cosas. Por eso me gusta esta herramienta, es sencilla. El algoritmo de GrayKit puede ser aplicado de manera supremamente sencilla en cualquier proyecto y por eso su característica de algoritmo. Es aplicable a cualquier proyecto, ¿vale? ¿Cómo funciona el algoritmo de GrayKit? El algoritmo de GrayKit parte de algo que se llama un análisis por etapas. Un análisis sistemático o un análisis por fases o etapas. ¿Listo? Y la segunda característica que tiene el algoritmo de GrayKit es que no utiliza un elemento que se llama la priorización. Es decir, él establece prioridades para hacer asignación del recurso. Y con base en las prioridades, pues se van asignando los recursos restrictivos o el recurso restrictivo en capacidad se va asignando hasta su agotamiento. ¿Listo? Esa priorización que establece el algoritmo de GrayKit se fundamenta en tres elementos. El primer elemento y primordial, el elemento que impera sobre los demás, ¿vale? Digamos que los otros elementos se utilizan para dividir empates o en casos particulares. El primero es el tiempo de reserva total. Y la prioridad es, entre más pequeño sea el tiempo de reserva total, mayor prioridad tiene la actividad. ¿Vale? Pues pilas con eso. Eso quiere decir que aquellas actividades que tienen tiempo de reserva total igual a 0 son aquellas actividades que ya conocemos, se llaman críticas, y que tienen la máxima prioridad posible. ¿Listo? Actividad crítica, eso es como Coca-Cola mata, bueno, tinto mata Coca-Cola, entonces actividad crítica mata todo lo demás. Entre más pequeño sea el tiempo de reserva total, mayor prioridad tiene la actividad y eso hace que las actividades críticas tengan la máxima prioridad posible. Pero además de eso utiliza otros criterios, ¿listo? Utiliza otros criterios como para una asignación en segundo nivel. En segundo nivel es cuando es necesario utilizar otros criterios distintos al tiempo de reserva. ¿Listo? El siguiente es el uso o el mejor uso del recurso. Mejor uso del recurso hace referencia a que si mi recurso es escaso, entre menos lo malgaste, mucho mejor, ¿vale? Si mi recurso es el computador y es mi recurso restrictivo en capacidad, entre
menos subutilizado esté, pues mucho mejor. Entonces, el criterio del mejor uso está asociado a la subutilización del recurso. ¿Listo? Hay que evitar esa subutilización. Y el tercero de los criterios es la garantía de uso o la garantía de asignación. ¿Qué es la garantía de uso o la garantía de asignación? Simple y llanamente me dice que una vez yo le he asignado el recurso a una actividad, este recurso debe garantizarse hasta que la actividad finalice. Es decir, no debo quitar la disponibilidad del recurso a una actividad solamente porque se me ocurrió. Asigno el computador a una persona y a mitad de la tarea digo, no, espérate, te quito el computador y se lo doy a otra. No, ¿vale? Entonces, este criterio me dice, pilas, una vez usted ha asignado un recurso a una tarea, este recurso debe llevarse en esa tarea hasta que la tarea termine. No se puede fraccionar el recurso. No se puede quitar el recurso a mitad de la tarea. No hay que cortarle el suministro de recurso a una tarea. Ya se lo asigné, ya se lo garantizo. Entonces es la garantía de continuidad. Obviamente existen algunas, digamos, excepciones a estas reglas que vamos a ir trabajando. Por ejemplo, una excepción a la garantía de continuidad es que algunas actividades ameritan o permiten más bien el fraccionamiento del recurso. ¿Listo? Por ejemplo, ustedes están trabajando en el computador, digamos, Angélica está trabajando en el computador haciendo su actividad, le asigné el computador y en algún momento de su tarea, ¿vale? Ella puede dejar el computador haciendo algo en particular mientras ella hace otra cosa. En ese momento, ¿vale? Yo puedo asignar el computador a Eider, por ejemplo. De manera tal que bajo esa excepción, ¿listo? Eider puede también hacer uso de ese computador. ¿Por qué? Porque algunas tareas admiten, ¿listo?, la discontinuidad del recurso sin que se altere el resultado. Por ejemplo, ella deja compilando, ¿vale? Y resulta que esa compilación demora una cantidad tremenda de tiempo. Y mientras ella está compilando, o más bien mientras el computador está compilando la labor de ella, Eider puede hacer a través de otro programa uso del recurso computador, ¿vale? Entonces ahí lo admite, en esos casos lo admite. Entonces hay que estar pendiente que en algunas excepciones, o más bien que existen algunas excepciones, ¿vale?, a estas reglas. Excepciones que son particulares, no son generales, por eso no se las escribo. Son excepciones particulares, dependen de la instancia o del proyecto específico que ustedes estén trabajando, de la tarea específica que estén trabajando, ¿vale? Entonces, bajo ese esquema, vamos a desarrollar un ejemplo de cómo se trabaja el algoritmo de Gray-Kit. Supongan ustedes que, y permítanme un segundo, aquí voy a hacer desconexión de la cámara para que no quede tan pesado el video. ¿Listo? Supongan ustedes que tenemos el siguiente proyecto. Actividad, dependencia, acuérdense, esta es la planeación. Esto aplica, Gray-Kit aplica para proyectos tanto de CPM como de PERT, ¿vale? Aplica para ambos proyectos. Este ejemplo lo vamos a trabajar como si estuviéramos haciendo CPM, pero vuelvo y les digo, no es exclusivamente para CPM, admite ser aplicado en proyectos de CPM y de PERT. Entonces, actividad, dependencia, tenemos un tiempo normal de ejecución de la actividad. Hay que calcular su tiempo de reserva total.
Y resulta que mi actividad tiene un recurso asignado. Recurso asignado, ¿vale? Por ejemplo, un computador, o puede ser 2 personas, o puede ser tanto dinero, o puede ser cualquier otro tipo de recurso, tanta cantidad de maquinaria que consume por unidad de tiempo, ¿vale? Que consume por unidad de tiempo. Entonces tenemos el siguiente proyecto, actividad A, B, C, D, E, F, G, H. Listo, supongamos que tenemos ese proyecto con actividades de la A a la J, ¿vale? Tiempo normal, pues pongamos acá unos tiempos. Supongamos, esos nombres, esos son los tiempos de ejecución de la actividad. Vale, tiempo de reserva total y recursos, primero voy a construir la red y los asignamos. Entonces, pilas que hay que hacer la red del proyecto, acuérdense. Entonces tenemos acá nuestro nodo inicial. De aquí sale A, B, C. A con duración de 2. B con duración de 4. Ya termino de poner las duraciones. D depende de AB. Aquí sale D. E y F dependen de B y C. De aquí sale E y F. Un segundo, yo cierro este correo, si no me va a llenar de mensajes aquí. Entonces de aquí sale E y F, que dependen de B y C. Y G depende de D y E. Entonces puedo tirar esto hasta acá. Esta es E. Y de aquí sale G. Y aquí sale F. H depende de F. G depende de E. Y depende de G. J depende de H. Y nada depende de I y de J. Entonces acá vienen estas dos bellezas. Este es J y este es I. Entonces C tiene 6. D 3, E 1, F 10, G 8, H, perdón, G 6, H 8, I 2, J 9. Y determinamos los tiempos. 0, 0. Aquí viene 6, aquí viene 4.
Aquí viene 4. 6 y 1, 7. 4 y 3, 7. 7. 6 y 10, 16. 7 y 6. Perdón por el cambio de... Para ver si así me queda más grandecito. Listo. 7 y 6, 13. 16 y 8 nos damos 24. 13 y 2, 15. 24 y 9 me da 33. 33 se devuelve a 24. Se devuelve a 31. Se devuelve a 16. Se devuelve a 25. Baja, baja. Aquí es 6. 25 menos 3, 22. Baja, baja es 6. Listo. Tenemos los tiempos de finalización y de iniciación tempranos y tardíos que nos los da la red del proyecto. Y a partir de aquí, pues determinamos los tiempos de reserva total, ¿vale? Entonces, la actividad A, 22 menos 2 menos 0 me da 20. La actividad B me da 2. La actividad C, 0. La actividad D, 25, menos 3, 22, menos 4, 18. La actividad de E, que se me hizo E, está aquí en diagonal. 25 menos 1, 24, menos 6, 18. F, 0. G, 31 menos 6, 25. Menos 7, 18. H, 0. Y 33 menos 2 me da 31. Me da 18. Y J, 0. Listo, tengo mis tiempos de reserva total, ¿vale? Recuerden ustedes, bueno, esto no tengo que explicarlos cómo se calcula, ¿no? Ustedes ya son chachos para eso. Voy a poner aquí en azul los recursos que me consume cada actividad. ¿Listo? Supongamos que mi actividad A me consume 2 recursos por unidad de tiempo. B me consume 3, C me consume 4, D me consume 1, E me consume 3, F me consume 4 otra vez, G 1, H 5, J, perdón, I me la estoy volando, I me consume 2 y J me consume 3. Esto supongan que esos son los recursos, es decir, que por ejemplo, la actividad A para su ejecución requiere de 2 computadores por unidad de tiempo o requiere de 2 personas por unidad de tiempo, es decir, requiere 2 unidades de recurso por unidad de tiempo que demora en ejecución. Y así sucesivamente hasta la actividad J, la cual requiere 3 unidades de recurso por cada unidad de tiempo que demora en ejecución, ¿vale? Eso es lo que me van a significar los recursos. El primer paso es hacer el diagrama de distribución de recursos con respecto a las actividades. Esto es un diagrama de Gantt. Entonces, en este diagrama de Gantt que vamos a hacer, vamos a hacerlo aquí. Acá tenemos un eje de tiempo, acá el eje de... Vamos a estirar un poquitico hacia arriba.
actividad, y aquí tenemos un segundo eje, nuevamente tiempo, y esto va a ser recurso acumulado. Nuestro proyecto va hasta la unidad de tiempo 33, entonces hacemos las 33 unidades de tiempo. Listo. Y empezamos a diagramar inicialmente las actividades con respecto al tiempo. Listo. Mi primera actividad es la actividad A, B y C, que no dependen de nada, por lo tanto arrancan desde el instante cero. A tiene una duración de 2 unidades de tiempo. A tiene una duración de 2 unidades de tiempo. La actividad A arranca en el instante 0, va hasta el instante 2. ¿Listo? Y vamos a poner en azul los recursos que consume. Los recursos que consume la actividad A son 2 recursos. Nuestra siguiente actividad es la actividad B, que va hasta el instante 4 y también arranca desde 0. Y la actividad B consume 3 recursos. Luego viene nuestra actividad C, que arranca desde el instante 0 y demora 6 unidades de tiempo. Se va hasta el instante 6. Y la actividad C consume 4 unidades de tiempo. Nuestra siguiente actividad es la actividad D, que demora 3 unidades de tiempo, pero D depende de la finalización de A y de B. Vean ustedes aquí. D depende de la finalización de A y de B. Por lo tanto, tenemos que buscar en el diagrama dónde están finalizando A y B. A finaliza en el instante 2, B finaliza en el instante 4. Por lo tanto, D realmente solamente puede arrancar en el instante 4, que es cuando ha finalizado la más demorada de las 2 actividades que la preceden. T tiene una duración de 3 unidades de tiempo, se va hasta el instante 7. Y la actividad D nos consume la actividad de un recurso. Luego sigue la actividad E. E, como observamos acá, depende de B y C, al igual que F depende de B y C, entonces buscamos cuál de estas dos finaliza más lejos.
C, que finaliza el instante 6, es la que finaliza más lejos, entonces de ahí realmente es de donde sale la actividad E. Y E tiene una duración de 1 unidad de tiempo. Es decir, que realmente E va hasta este punto. Y E consume 3 recursos. F tiene el mismo inicio, porque tiene la misma dependencia. Y F tiene una duración de 10 unidades de tiempo, es decir, se va hasta el instante 16. Algo así. Y F tiene, ¿cuántos recursos? F consume 4 recursos también. Vamos con nuestra siguiente actividad, que es la actividad G. La actividad G tiene como dependencia las actividades D y E. Entonces, la que más demora es E, la que más lejos termina es E, por lo tanto, esa es la que marca el inicio de G. Y G tiene una duración de 6 unidades de tiempo, es decir, se va desde el instante 7, 6 unidades de tiempo. Y la actividad G nos consume un recurso. Nuestra siguiente actividad es la actividad H. H depende de F. Por lo tanto, arranca en el instante 16 y tiene una duración de 8 unidades de tiempo. Se va hasta el instante 24. De igual manera, H nos consume, H consume 5 recursos. La actividad I depende de la finalización de G, que finaliza en el instante 13, entonces aquí arranca I con una duración de 2 unidades de tiempo, se va hasta el instante 15. Y con un consumo de recursos de 2. Y por último tenemos nuestra actividad J, la cual depende de la finalización de H. Y se va hasta el final del proyecto, hasta el instante 33.
y J consume 3 recursos. Listo, acabamos de hacer nuestra primera parte del diagrama de Gantt, que es el diagrama de Gantt de actividades con respecto al tiempo. ¿Hasta aquí hay alguna duda, muchachos? ¿O todo claro? Ingeniero, yo entendí todo, pero tengo una duda que es acerca de la asignación de los recursos. Si Ajá, puedes subir un poquito a que nos muestre la tabla. claro. La duda que tengo es de dónde salen los valores de los recursos, o sea, que si son añadidos arbitrariamente o si se Aquí calculan de para el alguna manera. ejemplo, no, aquí para el ejemplo son añadidos arbitrariamente, ¿vale? Ok, 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 Para el ok. ejemplo, los proyectos en su ejecución real, pues cuando tú haces la estimación de la actividad, tú haces también la estimación de cuántos recursos y de qué tipo necesitas para poder ejecutar. Por ejemplo, cuando tú vas a hacer un proyecto de construcción de un software, entonces tú haces una planeación donde dices, necesito a 5 personas, un equipo humano de 5 personas, cada persona debe tener un computador, por lo tanto necesito 5 computadores. Cada persona y su computador van a constituir un binomio que requiere de 10 horas de trabajo por persona por computador. Entonces tú empiezas así a asignar los recursos, ¿vale? En los proyectos reales. Listo, Aquí, ingeniero. aquí para el ejercicio es literalmente arbitrario que sale porque pues los puse para eso. ¿Listo? Listo, listo. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿No? Bueno, listo. Entonces, esta es nuestra primera parte. El diagrama de Gantt de recursos, perdón, de actividades versus tiempo. Ahora vamos a hacer el diagrama del consumo de recursos por unidad de tiempo, ¿vale? Y lo vamos a mantener en azulito. Aquí vamos a hablar de un término que es intervalo. ¿Listo? Intervalo. Pilas. Palabra grave, no palabra esdrújula. Por lo tanto, es intervalo, no intervalo. Y cuando escuchen a alguien decir intervalo, péguenle una cachetada porque está arrastrando el idioma. Esto es intervalo, palabra grave, no palabra esdrújula. Entonces, vamos a hacer un análisis por intervalos de tiempo. Cada intervalo de tiempo está marcado por el inicio o la finalización de alguna actividad. El algoritmo de Gray-Kidd me dice, los intervalos pueden ser móviles. ¿Listo? En la optimización yo puedo mover los intervalos de tiempo. Aquí, como vemos, los intervalos están marcados por los numeritos que puse en el eje de tiempo. Es decir, tenemos un primer intervalo de tiempo que es 0, 2, otro que va entre 2 y 4, otro que va entre 4 y 6, otro que va entre 6 y 7, otro que va entre 7 y 12 más 1, otro que va entre 12 más 1 y 15, otro entre 15 y 16, y así sucesivamente, ¿vale? Esos son los intervalos de tiempo que vamos a analizar. Entonces, nuestro primer intervalo de tiempo, permítame, voy a llevarlo acá a la escalita. Nuestro primer intervalo de tiempo está en el instante en el instante 02. En el instante 02, ¿cuántos recursos vamos a necesitar? Vamos a necesitar 2 recursos de A, veanlo, 2 recursos de A, más 3 recursos de B, que está también siendo ejecutada en ese intervalo, más 4 recursos de C. Es decir, vamos a necesitar 9 unidades de recurso por unidad de tiempo en este intervalo de tiempo 0,2. Vamos a hacer aquí una escalita pequeña. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Como para tener una escala. Entonces vamos a consumir 9 recursos. 9 recursos está acá. En intervalo de tiempo 0,2.
consumimos 9 recursos. Y vamos a anotar el numerito aquí por si acaso se me mueve la línea. Ustedes saben que mi pulso no es que sea el mejor. Siguiente intervalo de tiempo. Intervalo de tiempo 2, 4. Aquí tenemos 3 recursos de B y 4 recursos de C. Me da 7 recursos. 7 recursos es acá. Por lo tanto, en el intervalo de tiempo 2, 4, voy a consumir 7 recursos. 6, 7. Listo. Mi siguiente intervalo de tiempo, marcado por 4, 6, consume 4 recursos de C y un recurso de D. Por lo tanto, va a requerir 5 recursos. Mi siguiente intervalo de tiempo, 6, 7, va a consumir un recurso de D, 3 recursos de E van 4 y 4 recursos de F van 8 recursos. De 6 a 7. Y acá tenemos 8 recursos. Nuestro siguiente intervalo de tiempo, de 7 a 12 más 1, tenemos 4 y un recurso, 5 recursos. Siguiente intervalo, 13, 15, 4 y 2, 6 recursos. Siguiente intervalo de tiempo, 15, 16, 4 recursos de F y más nada. Cuatro va por acá. Siguiente intervalo de tiempo que vamos a estar estudiando va a ser 16, 24 y aquí tenemos 5 recursos de H. Nuestro siguiente intervalo de tiempo, 24, 33, tenemos solamente en ejecución la actividad J, la cual consume 3 recursos, por lo tanto, los recursos que vamos a necesitar en esta etapa son 3 hasta el final. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí cómo se hace el diagrama de recursos versus tiempo? ¿O hay alguna duda, muchachos? Sí, ingeniero, todo claro. Perfecto. Vean que todo esto está saliendo hasta el momento de la planeación y de la red. ¿Listo? Hemos utilizado hasta el momento la planeación y la red, más nada para construir esto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Supongamos
supongamos que nosotros, y lo voy a poner aquí en una línea roja, que nosotros tenemos solamente como recursos disponibles, como recursos necesarios, ¿listo? Tenemos solamente 7 recursos. ¿Listo? Tenemos solamente 7 recursos. Es decir, que tenemos solamente disponibles 7 computadores, o que tenemos solamente disponibles 7 personas para trabajar, o que tenemos solamente disponibles 7 máquinas en particular. ¿Listo? Es decir, aquí viene el número 7, que se convierte en nuestro hito. Y acaba en rojito. Por lo tanto, 7 recursos. Por lo tanto, supongan ustedes que todas aquellas actividades que se encuentren por encima de esa línea roja, no las vamos a poder ejecutar. Es decir, aquí vamos a tener un problema porque vamos a necesitar 2 recursos más de lo que tenemos disponible o de lo que nos permite el recurso restrictivo en capacidad, y aquí vamos a necesitar un recurso más, ¿vale? Un recurso más. Ahora, supongan ustedes que nos es muy costoso adquirir esas horas de recurso y que por lo tanto vamos a necesitar aplicar una técnica, que en este caso es el algoritmo de Gray-Kit, para asignación de recursos, de forma tal que podamos hacer una redistribución de las actividades sin que se me afecte el tiempo de duración total en lo máximo posible. Es decir, redistribuir las actividades para que se me redistribuyan los recursos sin que se excedan estas 33 unidades de tiempo en la medida de lo posible. ¿Vale? Entonces, empecemos. Voy a empezar a rayar, muchachos, aquí un segundito. Voy a empezar acá arriba porque vamos a utilizar, no quiero andarles moviendo tanto la pantalla. Fase 1. Nuestra primera fase de optimización. Esta fase 1 está comprendida por el intervalo de tiempo que está entre 0 y 2, nuestro primer intervalo de tiempo. Actividades que se encuentran en el intervalo 0-2. Tenemos las actividades, acá las observan, intervalo 0-2, A, B y C. Esas actividades A, B y C. Vamos a ponerlas mejor en columna para no gastar tanto espacio. Y es A, B y C. Y aquí total. Tiempo de reserva total de las actividades. Tiempo de reserva total. De la actividad A, nuestro tiempo de reserva total es 20. De la actividad B, el tiempo de reserva total es 2. De la actividad C, el tiempo de reserva total es 0. Recursos requeridos por las actividades. La actividad A requiere 2 recursos, la actividad B requiere 3 recursos, la actividad C requiere 4 recursos. Esto me da un total de 9 recursos, lo cual excede los 7 que tengo. Por lo tanto, esto es indicativo de que alguna de estas actividades no va a poder ser ejecutada, no va a poder
ser ejecutada en este intervalo de tiempo. Por lo tanto, va a requerir o va a ser necesario desplazarla a otro intervalo. ¿Listo? ¿Cuál es esa actividad? Vamos a ver, eso me lo va a dar algo que se llama OP, orden de prioridad. La prioridad número 1, acuérdense, entre más pequeño sea el tiempo de reserva, más prioridad tiene, o sea, más importante es la actividad. Y recursos asignados. Luis Fernando Ramos. Listo. Mi primera actividad o la primera prioridad la tiene la actividad C porque tiene el tiempo de reserva más pequeño, que es 0. Entonces, prioridad 1, recursos asignados 4. Siguiente prioridad, menor tiempo de reserva lo tiene B. Entonces, B tiene mi prioridad 2 y asigno los 3 recursos. Y ya completé los 7 que tengo disponibles. ¿Vale? Prioridad 3, mi actividad A, y no le puedo asignar recursos porque no me alcanzan. Por lo tanto, recursos totales asignados en esta fase 7. Pilas con eso, ¿vale? Pilas con eso. Prioridad y recursos asignados. Primera prioridad la tiene la actividad C, porque tiene el menor tiempo de reserva total, esa actividad crítica, que es 0. Por lo tanto, prioridad 1, le asigno sus 4 recursos. De los 7 que tengo disponibles, me quedan 3. Siguiente actividad en prioridad. La prioridad 2 la tiene la actividad B porque es el siguiente menor tiempo de reserva total. Como tiene la prioridad 2, le asigno los recursos que necesita, 3. Con eso completé mi tope. Por lo tanto, la actividad A, que sigue en tiempo de reserva, le doy la prioridad 3, pero como no me alcanzan los recursos, no le asigno recursos totales en la fase 7. ¿Eso qué quiere decir? Y aquí empieza el sancocho. Entonces, pilas con esto, que aquí es donde empieza el sancocho. Esto quiere decir que la actividad A va a ser desplazada al siguiente intervalo de tiempo. ¿Por qué? Porque no puede empezar en el intervalo 0,2. No hay recursos para ella. Eso implica que mi actividad A ya no va a empezar en 0,2. Va a empezar al final de este... Caramba, ¿qué le pasa a Luis Fernando? Eso quiere decir que esta actividad ya no puede arrancar en este intervalo de tiempo 0,2, sino que se me va hasta el siguiente intervalo de tiempo. ¿Cuál es ese intervalo de tiempo? Intervalo de tiempo 2,4. Intervalo de tiempo 2,4. Entonces ya A no va a empezar aquí, sino que va a empezar allá. Y los recursos de A son 2. Como moví el inicio de A 2 unidades de tiempo, tengo que recortarle esas 2 unidades de tiempo a su tiempo de reserva total y lo vamos a ir poniendo en verde. Por lo tanto, el nuevo tiempo de reserva total de A es 20 menos 2, que es igual a 18. Nuevo tiempo de reserva total. ¿Qué depende de A? De A depende D, que depende de A y de B. Vamos a ver si es necesario desplazar la actividad D también. Cuando muevo el final de A este punto, la actividad D no se me afecta en su inicio, ¿vale? Sigue iniciando en el mismo punto. Al no afectarse en su inicio, puedo continuar la actividad sin desplazamientos mayores, sin más desplazamientos. Hecho eso, me voy para la siguiente fase.
Fase 2. Intervalo de análisis 2, 4. Nuevamente, actividades en este intervalo de tiempo 2, 4. A, B y C. Es decir, tengo la misma situación anterior. A, B y C. Tiempo de reserva total. De A es 18, de B2, de C0. Recursos de A2, de B3, de C4 para un total de 9. Orden de prioridad y recursos asignados. Prioridad 1 la sigue teniendo C, por lo tanto le asigno sus 4 recursos. Prioridad 2 la sigue teniendo B, le asigno sus 3 recursos. Prioridad 3 la sigue teniendo A y no me alcanza los recursos, no le asigno. Recursos totales 7. Y eso implica un nuevo desplazamiento de la actividad A. Por lo tanto, ahora A se nos va a mover al intervalo 4, inicia en 4 y demora 2 unidades de tiempo, va hasta el intervalo 4, 6. Esto implica borrar A de aquí. Y A me consume 2 recursos. Como moví A 2 unidades de tiempo, quiere decir que su nuevo tiempo de reserva total ya no es de 18, sino de 16. Y vean qué sucedió. La actividad, y vamos a hacerlo más grandecito, la actividad D, que depende de A y de B, la actividad D, que estaba acá en este punto, iniciando aquí en la finalización de B y A, ya no puede empezar en este punto. ¿Por qué no puede empezar en este punto? Porque es que aquí no ha terminado todavía A. Y como no ha terminado A y hace parte de su dependencia, entonces tiene que esperar a que A se acabe. Eso implica que hay que hacer un desplazamiento de D, la cual va a iniciar en este momento, y D tiene una duración de 3 unidades de tiempo, se va desde el instante 6 hasta el instante 9. Y este es el nuevo intervalo de tiempo de la actividad D. Con D, que me consume, D me consume, D consume un recurso. Moví D de su inicio en 4 a su inicio en 6, quiere decir que le recorté 2 unidades de tiempo al tiempo de reserva de D. Por lo tanto, el nuevo tiempo de reserva de D va a ser de 18 menos 2, es decir, de 16. Listo. ¿Qué depende de D? De D depende G, que depende de D y de E. Vamos a ver si se afectó G. G depende de G, que está aquí, depende de la finalización de D y E. Acá finaliza D, acá finaliza E, por lo tanto sí se afectó. Hay que mover G. G ya no va a empezar con la finalización de E, que era la más larga, sino con la finalización de la actividad D.
Eso implica que G, que tiene una duración de 6 unidades de tiempo, va del instante 9 al 15. Ya no va a empezar en 7, sino en 9. Y se va hasta el instante 15. Eso quiere decir que corrimos 2 unidades de tiempo G. Como corrimos 2 unidades de tiempo el inicio de G cambia. El tiempo de reserva se vuelve 18 menos 2, 16. Mover G implica que I, que depende de G, también se desplaza. Entonces, vamos ahí. I va a arrancar en el final de G y demora 2 unidades de tiempo, se va del 15 al 17. Y demora 2 unidades de tiempo, 3 unidades de tiempo, 2 unidades de tiempo y consume 2 recursos. Al borrar eso desaparece este intervalo de tiempo. Como movimos 2 unidades de tiempo la actividad I, su tiempo de reserva total pasa de 18 a 16. ¿Algo más se nos afecta? Gracias a Dios, no. Por lo tanto, podemos ir a la fase 3 del proyecto. O a la fase 3 de mejoramiento. Cuéntame. En el caso de cómo se va a hacer el mismo proceso, otra vez, me imagino que sí, ¿verdad? No, aquí cambia, pero en esencia la mecánica es la misma. La pregunta mía es, ¿hasta dónde sé yo que, por ejemplo, en el caso ahí de A, que no me sé cómo explicarle, ¿hasta cuántos desplazamientos se pueden hacer? ¿O hasta cuándo digo yo ya, hasta aquí? Hasta el tiempo de reserva. Tú tienes 16, en este momento tienes 16 unidades de tiempo para mover A. Más de eso no la puedes mover. El tiempo de reserva te determina qué tanto puedes alargar la duración de el inicio de la duración de la actividad, ¿vale? Ok. Entonces el tiempo de reserva es el limitante. Listo, fase 3. Intervalo de análisis 4, 6. Este de acá pequeñito. 4, 6. Actividades que se encuentran en intervalo 4, 6, A y C. No tenemos más actividades ahí. Actividad A, actividad C, total. Tiempo de reserva total. Recursos. Orden de prioridad y recursos asignados. Entonces, tiempo de reserva de A está en 16, tiempo de reserva de C está en 0, recursos de A 2, recursos de C 4, me da un total de 6 recursos. Como está por debajo del tope de 7, quiere decir que no tengo que hacer desplazamientos. Los recursos que tengo me alcanzan. Prioridad 1 para C, asigno sus 4 recursos. Prioridad 2 para A, asigno sus 2 recursos para un total de 6 recursos asignados. Y listo, no tuve que hacer desplazamiento. Siguiente fase. Lo bacanito de esto es cuando no hay que hacer desplazamiento, ¿sí o no? Vamos a anotarla
Bueno, aquí abajito. Fase 4. Intervalo de análisis. 6, 7. 6, 7, este pequeño que tenemos acá. Raya 7. Actividades que se encuentran en intervalo 6, 7. Entonces tenemos la actividad D, E y F. D, E y F. Tiempo de reserva total de estas actividades D, E y F. Tiempo de reserva de D, 16. Tiempo de reserva de E, 18. Tiempo de reserva de F, 0. Recursos. 1, 3 y 4. Para un total de 8 recursos. Se nos pasa por 1. Como se nos pasa por 1, quiere decir que al menos una actividad de estas no va a poder ser ejecutada aquí. ¿Vale? Vamos a tener que desplazarla. ¿Cuál es? Pues nos lo va a decir la prioridad. Orden de prioridad y recursos asignados. Prioridad 1 lo tiene la actividad F porque tiene el menor tiempo de reserva. Entonces, prioridad 1 para F, asigno sus 4 recursos. Me quedan 3 disponibles. Siguiente. Aquí está. Menor tiempo de reserva. Actividad D tiene 16, actividad E tiene 18. ¿Vale? 16, E, 18. Listo, ahora sí. Orden de prioridad, menor tiempo de reserva, lo tiene D. ¿Listo? Entonces, prioridad 2, recursos asignados 1. Y me daría 5 recursos. ¿Vale? Pero, y aquí es donde vienen las excepciones de la regla que les mencionaba ahora. Resulta que la actividad E tiene un tiempo de reserva, perdón, si tiene un tiempo de reserva la actividad E, aquí se los voy a ir marcando, mayor que el de la actividad D. Pero si ustedes se dan cuenta, me hace un mejor uso de los recursos quedando en el tope. Es decir, me elimina la subutilización de recursos. Me elimina la subutilización de recursos. ¿Vale? Es decir, si asigno E, no tendría recurso sobrante, mientras que asignando D, tengo 4 y 1, 5, a 7, tengo 2 recursos sobrantes. Por lo tanto, bajo el criterio de no subutilización, es mejor asignar prioridad 2 a la actividad E, le asigno sus 3 recursos, prioridad 3 a la actividad D y no le asigno nada. Recursos totales 7 y los usé mejor. ¿Vale? Esto se puede hacer por 2 factores. Primero, hago un mejor uso del recurso. Segundo, la actividad D tiene un tiempo de reserva bastante grande todavía. Si el tiempo de reserva de la actividad D fuera muy cercano a 0, se asigna por prioridad a D, ¿vale? Para evitar arriesgarnos que por los desplazamientos D exceda su tiempo de reserva. Entonces, pilas, ¿vale? Aquí hay que mirar que D tiene un tiempo de reserva todavía grande y me admite que yo haga ese cambio en la prioridad. Hacer ese cambio en la prioridad implica un desplazamiento de la actividad D.
Desplazar la actividad D implica que D ya no va a arrancar en el instante 9, en el instante 6, sino en el instante 9. D tiene una duración de 3, sería del 9 al 12. Y D me consume un recurso. Como lo desplacé del 7 al 9, que era donde empezaba, pues lo corrí 2 unidades de tiempo. Por lo tanto, tengo que restarle a D esas 2 unidades de tiempo de su tiempo de reserva, quedando en 14. Siguiente. La actividad que se nos desplaza también por el desplazamiento de D, vamos a observar G. Entonces miramos G en nuestro diagrama de Gantt y vemos que G iniciaba en este instante por la finalización de D, por lo tanto sí hay que correrla. Ya no va a arrancar en el instante 9, sino en el instante 12. Y tiene una duración G de 6 unidades de tiempo, es decir, se va hasta el instante 18. Y esta actividad G, de acuerdo a nuestro diagrama de Gantt, tiene un recurso. ¿Cómo la desplazamos? 3 unidades de tiempo, recortamos su tiempo de reserva total. Esa es la actividad G, se recorta su tiempo de reserva total en 3 unidades de tiempo, pasando de 16 a 13. Ese desplazamiento de G implica un desplazamiento de I, la cual va a arrancar ya no en el instante 15, sino en el instante 18. Y tiene una duración de 2, se va hasta el instante 20. Y tiene 2 recursos. Por lo tanto, esta de aquí se borra. Haberla desplazado, entonces implica que la corrimos 3 unidades de tiempo, reducimos en 3 unidades de tiempo su tiempo de reserva, pasando de 16 a 13. ¿Algo más se me afecta? No, de momento no. Vamos con la siguiente fase. Fase 5.
Intervalo de análisis de 7 a 9. En intervalo de 7 a 9 tenemos la actividad, como ustedes observan aquí, tenemos el bache de la actividad, esta es de 4 recursos, esa es F, la actividad F. Actividad F. Y solamente esa actividad, es decir, actividad F, tiempo de reserva total de F es 0, recursos de la actividad F son 4, prioridad 1, recursos asignados 4 y no tuve problema, porque se encuentra por debajo del tope. Mi siguiente fase sería la fase 6, que va de 9 a 12. Actividades que tenemos aquí. En el intervalo de tiempo 9-12 tenemos la actividad D, que viene desplazada, y la actividad F, que son las únicas dos actividades que tenemos ahí, D y F. Actividad D y actividad F y un total. Tiempo de reserva total de la actividad D, 14, de la actividad F, 0, recursos de la actividad D1, de la actividad F4, para un total de 5 recursos. Eso quiere decir que me alcanzan los recursos para poder ejecutar estas dos actividades sin necesidad de desplazar. Orden de prioridad de recursos asignados. Orden de prioridad 1 para F, asigno sus 4 recursos. 2 para D, asigno su recurso. Recursos totales 5. Siguiente fase, que sería nuestra fase 7. Intervalo de tiempo de 12 a 16. Actividades que se encuentran en intervalo 12-16. Tenemos la actividad F y la actividad G. Actividad F y actividad G. Tiempo de reserva total de F0, de G. Recursos de F4 y de G1 para un total de 5 recursos. Nuevamente, en esta fase tampoco requerimos hacer desplazamiento porque nos alcanzan los recursos. Orden de prioridad, recursos asignados. Orden de prioridad 1 para F y asigno sus 4 recursos. 2 para G y asigno su recurso para un total de 5 recursos asignados. Y no tuve que hacer desplazamiento.
Siguiente fase. Si ustedes se dan cuenta en este punto, y permítanme les amplío acá. Si ustedes se dan cuenta en este punto, vamos en 12-16. En 16-18 vamos a tener 5 y 1, 6 recursos. Sigue estando por debajo del tope 7. Por lo tanto, no habría desplazamiento. Intervalo 18-20, 5 y 2, 7. Estamos en el tope de los recursos, pero nos alcanzan, no hay desplazamiento. Intervalo 20-24, 5 recursos nomás, nos alcanza, no hay desplazamiento. Intervalo 24-33, 3 recursos nomás, no hay desplazamiento. Es decir, a partir de la fase 6, no hay necesidad de hacer desplazamientos de actividades. Como no hay necesidad de hacer desplazamientos de actividades, el proyecto se puede ejecutar de la fase 6 en adelante, tal cual como estaba planeado. Y no es necesario seguir haciendo fases para corroborar eso, porque eso se observa en el diagrama de Gantt. Por lo tanto, nuestro siguiente paso es actualizar el diagrama de Gantt de recursos. Actualizar el diagrama de Gantt de recursos es, lo voy a hacer de nuevo aquí abajito. Upa, ordinario. Recursos, asterisco es optimizado. Recursos, asterisco, quiere decir ya optimizado. Tiempo. Y empezamos a hacer nuestro análisis por los intervalos de tiempo que van quedando. Acuérdense que aquí nuestro primer intervalo de tiempo al 2 desaparece. Por lo tanto, nuestro primer intervalo de tiempo se convierte en el 4. ¿Cuántos recursos requerimos en este intervalo? 4 y 3, 7. 2, 4, 6 y 7. Y aquí ninguno se me tiene por qué pasar de esta línea. Supongan que eso es una línea recta, ¿vale? Entonces, de 0 a 4 vamos a tener 7 recursos, que ustedes los ven ahí. Siete recursos. Nuestro siguiente intervalo de análisis es 4, 6, donde tenemos 4 más 2, 6 recursos. Del 4, 5, 6. Seis, 7 es el otro. 7, 13, 13, 15, 15, 16, 16, 24. Perdón. Desaparece aquí el 16. El 15, 16 me queda. Seis, 7, 7, 9, 9, 12, 12, 16, 16, 18, 18, 20, 20, 24
2433. Listo, mi siguiente intervalo de tiempo es 4 a 6. De 4 a 6 tengo los recursos que me suman, que son 6. Seis recursos. Siguiente intervalo de tiempo, que es 6, 7, voy a tener, de 6, 7 voy a tener 4 y 3, 7 recursos. 4 y 3, 7 recursos, efectivamente. Siguiente intervalo de tiempo, 7 a 9. De 7 a 9 voy a tener 4 recursos. Siguiente intervalo de tiempo, 9, 12, voy a tener 4 más 1, 5 recursos. Siguiente intervalo de análisis, 12, 16, nuevamente 5 recursos. Siguiente intervalo de análisis, 16, 18, 5 y 1, 6 recursos. Siguiente intervalo de tiempo, 18, 20, 5 y 2, 7 recursos. Siguiente intervalo, 20, 24, voy a tener solamente 5 recursos. Y último intervalo de tiempo, que es 24, 33, voy a consumir 3 recursos. Y con eso, señores, si ustedes se dan cuenta, hemos optimizado el uso de recursos en el proyecto. Es decir, podemos ejecutar en 33 unidades de tiempo sin necesidad de prorrogarlo. Podemos ejecutar el proyecto con 7 recursos nomás, ¿vale? No como en la etapa inicial, si no hubiéramos hecho optimización, donde hubiéramos necesitado este recurso durante 2 unidades de tiempo, hubiéramos necesitado 9 recursos. Y durante una unidad de tiempo, en los instantes 6, 7, hubiéramos necesitado un recurso adicional, ¿vale? Ya con esta optimización nos damos cuenta que podemos ejecutar el proyecto en las mismas 33 unidades de tiempo sin utilizar más de los 7 recursos que tenemos disponibles, es decir, sin ampliar recursos. No hubo necesidad ni de ampliar recursos ni de ampliar o prorrogar la duración del proyecto. ¿Claro esto, muchachos? Facilito, ¿sí o sí? De lo fácil en la vida.